1,9 la variación de precios al consumidor en el mes de agosto, un dato por debajo de los 2 puntos, un dato que al gobierno le sienta bien, le cierra bien, pero que no deja de ser preocupante y alarmante en relación a otros contextos y a otros países, ¿no? 1,9 en agosto, Lula Baldi. Y te diría, Nacho, lo festeja el gobierno porque las consultoras y los analistas decían que iba a ser por arriba del 2%. Algunos se atrevían a decir 2,2, 2,3%. Misma inflación, mismo IPC que en julio, mes pasado, 1,9. Si querés repasamos algunos rubros que fueron los que más subieron, cuáles fueron los que menos, con una interanual del 33,6% y una acumulada del 19,5%. Bien. Recordemos que un salto cambiario que no se profundizó, pero sí la divisa que quedó por encima de los 1.300 pesos, así que justamente eso era lo que más preocupaba, no la volatilidad, lo que le preocupaba tanto a Javier Milei como al equipo económico. Y ahí tenemos el desglose de cuáles fueron los que más subieron. Tenemos transporte en primer lugar, después alcohol y tabaco, restaurantes y hoteles son los 3 rubros que más subieron, 3,6%, 3,5% y 3,4%. Y los 3 que menos fue vestimenta, cultura y mantenimiento del hogar. Bueno, esto va en línea con lo que decía el presidente. Ya vamos a repasar el tuit, pero tengo un entrevistado muy importante. El mes pasado 1,9, agosto fue un mes de mucha volatilidad del tema del dólar y bueno, se esperaba un dato incluso peor. No es bueno, pero insisto, podría haber sido peor. Está conectado Javier Timerman. Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, en principio habíamos quedado antes de que se conociera el dato de inflación, porque hay muchas cuestiones de la economía para hablar. Primero te pido si se puede una reflexión sobre este número, teniendo en cuenta que vos sos especialista en Estados Unidos y que tal vez este 1,9 lo ves a nivel anual e igualmente te agarrás la cabeza, ¿no? Bueno, sí, pero por otro lado, creo que fue un mes particular porque hubo mucha volatilidad en el tipo de cambio, hubo volatilidad también en la tasa de interés. Uno podría pensar que el pass-through a precios iba a ser mayor, etcétera. Entonces yo creo que más allá del número, lo que hay que reflejar o reflexionar de manera positiva es el hecho de que se mantienen estos niveles a pesar de que hubo mucha más tensión política, que uno podía pensar que toda esa volatilidad de alguna manera iba a crear cierta ansiedad en la gente y eso iba a motivar que los precios empiecen a subir en anticipación a una posible continuidad de la suba del tipo de cambio. Así que me parece que el gobierno lo que más celebra es eso, ¿no? El hecho de que no haya habido justamente ese pass-through a precios que podría haber tranquilamente haber ocurrido y preocupado. Bueno, hablaste de tensión en agosto. Sí. ¿Y qué hay de esta tensión, Javier? ¿Se siente en la mirada, en la visión de los inversores en Estados Unidos, lo que está pasando en la Argentina como una incertidumbre que no tiene todavía, no se sabe a dónde va a desembocar? Claro, porque la realidad es que los inversores, para ponerlo de una manera muy simple y cruda, los inversores desconfiaban de la capacidad que tenía la Argentina de hacer cualquier tipo de ajuste fiscal. Nosotros éramos considerados una especie de seres humanos que nunca íbamos a poder vivir ajustando y cortando todo lo que había que cortar para tener un presupuesto equilibrado. Eso fue el mayor logro de Javier Milei. Ese fue el logro que entusiasmó a los inversores y por eso en el año 2024, el año pasado, vimos todas las subidas que vimos en los activos argentinos. Este año los inversores esperaban 2 cosas. Una, la acumulación de reservas, porque nosotros tenemos una deuda. Nosotros tenemos un trilema en la Argentina que es inflación, crecimiento y acumulación de reservas porque tenemos una deuda que pagar. Entonces, claro. La política tiene que adaptarse a esas tres problemas que muchas veces sus soluciones son contradictorias. Este era el año de acumulemos reservas, ganemos las elecciones y con un Congreso más favorable hagamos en el año 26 las reformas que hay que hacer. Ese era el cronograma, no pasó. Claro. No pasó porque el gobierno cambió de estrategia, no se acumularon reservas y se perdieron las elecciones.
Entonces ahora estás en una situación donde te exigen no solo que acumules reservas, sino que también garantices que podés ganar las elecciones, porque no hay un plan B. Lamentablemente, el gran problema argentino es que tenemos un sistema, una clase política que no toda le es satisfactoria a los inversores. Entonces, realmente es muy difícil que sabiendo que existe la posibilidad de que este gobierno le vaya mal y pierda las elecciones en el 2027 o que pierda las elecciones en octubre y que termine siendo un gobierno débil, que un inversor sienta la confianza de quedarse. Tenemos un problema en la oposición también. Claro. Entonces, es muy difícil revertir eso. Es muy difícil revertir eso. Por eso yo soy de los que considero que hasta que no haya un equilibrio político mucho más ordenado, donde el diálogo sea mucho más constructivo entre personas que piensan diferente, lamentablemente el que esté en el gobierno va a sufrir esas consecuencias. Mirá vos, Cristina Kirchner, a la que los inversores detestaban, en el 2014 y en el 2015, previo a las elecciones, tuvo un rally en los activos argentinos. Subieron los activos argentinos en los últimos 2 años del gobierno de Cristina Kirchner, a pesar del default, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque la anticipación era que venían un gobierno mucho más mucho más friendly para los inversores. Claro, hoy en día tenés lo contrario. Claro. Hoy en día tenés lo contrario. Y además pasó algo, Nacho, que también va a repercutir y de lo que no se está hablando tanto. La más grande tragedia para los inversores fue las PASO del 2019 y el hecho de que no fueron previstas. O sea, los encuestadores te decían, no, acá estamos 2 puntos arriba, abajo, etcétera, etcétera. Y acá pasó lo mismo. O sea, acá todos los encuestadores te decían, no, 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, como mucho, pero está bajando, etcétera. Y pasó lo que pasó. O sea que un inversor te va a decir, mira, no tenemos encuestas confiables. Existe la posibilidad de que una persona que piensa totalmente diferente a nosotros, como puede ser Axel, llegue a la presidencia. Yo tengo que esperar, y eso es una mochila para el gobierno. Para el inversor esperar encima 2 años es una barbaridad. Pero es una barbaridad. Entonces, yo creo que el gobierno, me parece que su más grande desafío en este momento, más allá de las variables financieras que ya venían de alguna manera estresadas antes, pero ponerle que eso ellos lo puedan controlar, necesita el diálogo con los gobernadores para mostrar que hay cierta continuidad con la oposición, si la oposición en algún momento, después del 2027, llegan a ser gobierno. Es muy difícil gobernar si los inversores saben que del otro lado hay alguien que está dispuesto a cambiar totalmente la regla de juego. Clarísimo, Javier, un gusto siempre tenerte, tu voz allí con tu experiencia y también con tu mirada también política, no solamente económica, siempre intentamos aprovecharla. Gracias por este ratito. No, con mucho gusto, Nacho. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Javier Timerman con la mirada de Estados Unidos en la Argentina. Ahora urgente en A24, vamos.